Bienvenidos amigos de Más.pe, mi nombre es Gino Piayo y el día de hoy nos acompaña la profesora Julia Prats del IS Business School de España. En esta ocasión nos va a hablar sobre el conocimiento como fuente de emprendimiento. Profesora, bienvenida al programa. Muchas gracias. Lo primero que queremos preguntarle es ¿qué tan importante es el conocimiento para lograr un buen emprendimiento? Muy bien, pues gracias por hacerme esta pregunta, porque a veces a mí me parece que se hace un mal favor cuando en algunas revistas se publican personas que no acabaron sus estudios, que no fueron a la universidad y que luego fueron muy exitosos. Yo creo que es estupendo y eso pues me parece además muy bien que sean capaces de hacer estas cosas, pero en general y en media la formación hace falta siempre. Y normalmente empresas de alto crecimiento están llevadas a cabo por personas que tienen conocimientos. Por lo tanto, la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué tipo de conocimientos? Entonces, efectivamente, por una parte hay un conocimiento básico que nos ayuda a formar nuestra cabeza. Y ahí, pues cada uno con sus intereses, la carrera que haya estudiado en la universidad o el tipo de estudios que haya hecho, son importantes porque nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar, nuestra forma de entender el mundo pasa por esa formación. Esa formación nos ayuda, nos pone, digamos, un marco en el que podemos entender las cosas que pasan. Por tanto, primero es esa formación básica. Segundo, evidentemente, algún tipo de formación en negocios. Me parece importante que los emprendedores, cada uno, digamos, al nivel que necesite, entiendan cuáles son las fuerzas del mercado, qué quiere decir la competencia, cómo se hace una estructura de financiación, es decir, que son cosas que son muy útiles para montar emprendimientos que tengan un futuro, no de esos que mueren al cabo de un año, mueren al cabo de 2 años porque no hemos sabido gestionarlos. Pero luego hay algo más importante, que no sé si le llamaría conocimiento, pero que pasa por un desarrollo de habilidades necesarios para esos emprendimientos. Y esas habilidades son, diríamos, de 2 niveles. Una son habilidades interpersonales, es decir, que normalmente un emprendedor tiene que saber negociar, tiene que saber vender, tiene que saber comunicarse con su gente, tiene que saber crear equipo, todo ese tipo de cosas. Y por último, una segunda parte o una segunda clase de habilidades que son esas habilidades personales que uno desarrolla, iba a decir, desde su casa, siendo pequeñito. O sea, los valores. Los valores de esa persona, que no solamente son valores escritos, sino que es su forma de trabajar, una persona honrada, una persona íntegra, una persona pues, que sepa ser generosa con sus colaboradores, una persona que no engaña, una persona, es decir, ese tipo, una disciplinada, ese tipo de cosas que al final son las que hacen la diferencia entre un buen emprendimiento y a lo mejor algo que se queda mediocre o acaba muriendo. Claro, pero el conocimiento por lo general cuesta. Se necesita dinero para ir al colegio, ir a las universidades. Entonces, ¿quiere decir que sin dinero no voy a poder ser un emprendedor? Bien, yo creo que, en fin, se puede emprender desde que uno es muy pequeño haciendo cositas, ¿no? Es decir, que uno pues sale a vender cualquier cosa y está de alguna forma teniendo un comportamiento emprendedor, Bien, pero yo diría que cualquier inversión tiene menos rentabilidad que la inversión en formación. Creo que hoy en día todos los países tienen en su cabeza que poner dinero a disposición para becas o incluso para préstamos o todo lo que sea necesario para que alguien que quiere y tiene la capacidad de estudiar pueda hacerlo es lo más importante. Porque esa inversión, si se hace bien, se rentabiliza mucho más que cualquier otro activo. Por lo tanto, invertir en nuestra formación, y yo pienso que ahí los padres tienen mucha importancia, ¿no? A la hora de priorizar qué es mejor, tener 2 coches o poder mandar al hijo a la universidad y tener solo uno, pues a lo mejor hay que tener solo un coche y poder mandar al hijo a la universidad. Es decir, que yo creo que ahí es un tema de valores personales y de entender que la formación es lo más importante. Claro. ¿Y quién es un emprendedor? Bien, yo diría que emprendedores son todos aquellos que son capaces de identificar y crear esa oportunidad para agregar valor. ¿Dónde lo hagan y cómo lo hagan? Uno podría preguntarse, ¿es Steven Spielberg un emprendedor? Bueno, pues la realidad es que cambió la forma de hacer cine.
inició un camino donde muchos le miraban diciendo, usted es un poco raro, no va a hacer las cosas. O, por ejemplo, bueno, pues, ¿son emprendedores? Pues yo diría que sí. Alguien que es capaz de cambiar el paradigma de una empresa, una forma de hacer que se ha hecho siempre igual, un paradigma de una industria donde las cosas se han hecho siempre de una forma, por ejemplo, Zara, la compañía Zara de ropa. Entonces, el fundador de Zara, de Inditex, Amancio Ortega, uno puede preguntarse, ¿qué le pasó por la cabeza? Pues lo que le pasó por la cabeza fue, ¿por qué la industria de la moda solo lanza 4 colecciones al año? O 6 colecciones al año. Si a lo mejor podríamos lanzar muchas más. Todo el mundo decía, no, porque el proceso, porque tal. Y él dijo, yo voy a lanzar 14 colecciones al año. Hoy en día lanza productos nuevos casi cada 3 semanas. Con lo cual, una cosa que nunca jamás se había hecho en una industria ha cambiado y ha revolucionado la industria. ¿Son emprendedores? Por supuesto. Un comportamiento que te lleva a buscar soluciones que dan más valor a los clientes y en este caso además cambian a toda una industria. ¿Y se puede formar un emprendedor? Por ejemplo, yo tengo mi hijo y quiero que sea emprendedor. ¿Hay alguna fórmula? Sí, yo creo que esto es claro cuando la gente dice, no, el emprendedor nace. No, señor, el emprendedor se hace. Ya decía al principio, decía antes que quizá hay personalidades un poco más propensas, porque son más optimistas, o bien pues porque les gusta solucionar problemas, pero lo que sí que es evidente es que eso se forma. Uno puede preguntarse cómo. Bueno, pues desde casa, ¿eh? Es decir, que si uno tiene responsabilidades, si uno, pues a lo mejor le dan un dinerito y se lo administra, es decir, un dinerito a semana, y uno te lo administras como quieres, ¿no? Yo no sé, pero yo tenía un hermano que siempre ahorraba todo y el otro siempre se lo gastaba todo. Bueno, pues aquí vas viendo comportamientos, bueno, pues eso se forma desde pequeñitos, ¿no? O por ejemplo, la responsabilidad de un trabajo, de terminar un trabajo, y no vas a jugar hasta que no terminas. Hay toda una serie de cosas que van formando esas cosas que antes decía son las capacidades del emprendedor. Una vez tienes esas capacidades, pues tienes que tener una oportunidad, buscar la oportunidad, querer hacerlo, hay muchas otras circunstancias, ¿no? Pero sí que tienes ya el conocimiento y las habilidades para poder lanzarte. Claro, pero esas oportunidades de las que usted habla no muchas veces se encuentran en países del tercer mundo, por ejemplo. Entonces, ¿se puede decir que la gente del tercer mundo está en desventaja con la gente del primer mundo? No, al contrario. Pienso que si hay gente emprendedora, es más aquí, no aquí como tercer mundo, sino en cualquier lugar donde hay un montón de oportunidades que muchas veces, iba a decir, la falta de ambición y la comodidad de personas que ya lo tienen todo y que no quieren lanzarse a cosas nuevas. Con lo cual, pienso que para nada es un tema de primero o segundo mundo, es un tema personal de desarrollar esas habilidades. Y esas habilidades no son cosas que haya que... O sea, no son cosas raras. O sea, eso se desarrolla en tu familia. Con lo cual, y eso existe en todos los mundos, ¿no? O sea que, al contrario, pienso que esa capacidad emprendedora a veces se mata con demasiada comodidad. Depende también bastante de los gobiernos, de que inviertan en educación, en programas sociales. Yo la verdad es que soy, iba a decir, no enemiga, no puedo decir enemiga, pero puedo decir, prefiero que el gobierno haga otras cosas. Es decir, que creo más en la iniciativa privada. Es verdad que a lo mejor hay que poner unos mínimos, sobre todo de educación. Hay que facilitar la educación, quizá hay que facilitar los medios para que la gente pueda formarse, pero a partir de ahí no creo ni en las subvenciones al emprendimiento ni en ese tipo de cosas. Creo que es mejor que el mercado funcione y que los buenos emprendedores con las buenas oportunidades busquen el capital, encuentren el capital, es decir, que en todo caso el gobierno lo que tiene que hacer es facilitar esos mecanismos, pero no meterse a identificar, ni a dar premios, ni cosas de estas que al final distorsionan el mercado. O sea, finalmente todo está en uno mismo. Bueno, en uno mismo y en la sociedad con la que se mueve, ¿no? O sea que al final esto siempre va de equipos, Quizá esto no hemos hablado, pero el emprendedor siempre emprende con alguien.
Es decir, que necesita o de un socio, o de un equipo de personas, o de un financiero. Es decir, que hoy en día no vemos emprendedores en solitario demasiado, vemos mucho más equipos de 2, 3 personas, pues porque el mundo es complejo y requiere sacar muchas cosas adelante y por tanto yo diría que no es uno mismo, sino ese conjunto que uno sabe crear, ¿no? Donde buscas capacidades que tú no tienes. Yo creo firmemente en que hay que buscar las capacidades que tú no tienes, traerlas con otros y juntos hacer algo, claramente, complementarse y trabajar juntos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la entrevista, esperamos tenerla de vuelta pronto. Muchas gracias y hasta la próxima. Amigos de Más.p, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Gino Piayo y recuerden, si pueden soñarlo, pueden hacerlo.